Hola, mi nombre es Ingrid Erenia González Mineros, de la carrera de Administración y Gestión de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este día les voy a hablar sobre el cambio organizacional. El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. En el cambio organizacional podemos ver las transformaciones que pueden ocurrir por decisión de los jefes hacia los empleados. En las organizaciones, los jefes son los que toman las decisiones sobre los cambios que van a haber en la organización. Los cambios se originan por la interacción de fuerzas. Estas se clasifican en las fuerzas internas, que son aquellas que provienen dentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional. Las fuerzas internas hacen un análisis para someter la organización a un cambio para mejorar la producción, mejorar el comportamiento de los empleados, mejorar tantas cosas que pueden mejorarse desde las fuerzas internas. Las fuerzas externas son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Estas fuerzas externas son las que promueven el cambio dentro de la organización, porque hay una necesidad. Entonces, la organización tiene la necesidad obligatoria de hacer un cambio organizacional dentro de las fuerzas internas. La necesidad del cambio. La necesidad del cambio mueve dos aspectos, que es los aspectos técnicos, la metodología de la forma en que lo van a hacer, las mejores prácticas, o sea, un plan de mejora, prácticas para mejorar la organización. El efectivo gerenciamiento de los proyectos. Se formulan proyectos para hacer un plan de mejora dentro de la organización. Tecnología y procesos. En este mundo tan cambiante, ¿verdad? Donde la tecnología es muy importante, podría decirse que necesitamos adaptarnos a este proceso de cambio, a esta necesidad de cambio. Entonces está la tecnología y los procesos. Experiencia en la industria. Necesitan la industrialización mejorarla, y la experiencia funcional, que puede ser con funciones que lleven a un plan de mejora a la organización, formulando así un cambio organizacional. Aspectos humanos. La medición de la propensión del cambio. Se mide, ¿verdad?, qué tan propensos están los empleados, que en este caso son el recurso humano, al cambio. Alineamiento cultural del cambio. Se hace una cultura de cambio para llevar a un mejor proceso el cambio de la organización. El compromiso de los líderes, que es muy importante, que sean comprometidos para llevar a sus empleados a un lugar mejor. La participación del personal. El personal debe de participar en este proceso de cambio, en esta necesidad de cambio para llevar a la organización a un punto mucho mejor. La comunicación abierta. El líder, para que sus seguidores le comprendan, debe de tener una comunicación abierta, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, involucrándose con ellos para que este cambio suceda, como todo buen líder. Y la capacidad individual y grupal. La capacidad de
de desarrollarse tanto individualmente como grupalmente para el cambio. Tipos de cambio. Resistencia al cambio. Este tipo de cambio se refiere al tamaño del cambio, es decir, las áreas que sufrirán las modificaciones. En la resistencia al cambio estamos involucrados todas las personas, que nos da miedo el que va a suceder con el cambio. A lo que no sabemos, a lo que no conocemos, eso promueve la resistencia al cambio. El cambio de acuerdo con su magnitud. Hay cambios que se dan muy rápidamente gracias a las disposiciones de los involucrados. En cambio, hay otros que suelen tardarse más por la resistencia a la que se enfrentan, por el miedo a la tecnología, el miedo a lo que va a suceder si cambia todo, porque nos acostumbramos a vivir y actuar de una manera que cuando ya nos enfrentamos a un cambio hay temores. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Entonces ese es un miedo, ¿verdad? El cual hace resistencia al cambio. El cambio adaptativo es el de menor complejidad, costo e incertidumbre. Implica la ejecución del cambio en una etapa posterior en otra unidad organizativa o la imitación del cambio similar en una unidad diferente. Cambio de acuerdo con el tiempo requerido, la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, interno o externo, como hablábamos anteriormente, mediante el aprendizaje. Debemos aprender a someternos al cambio, debemos de enfrentarnos a este cambio, pero si no aprendemos, entonces no vamos a someternos al cambio, que es una necesidad de las organizaciones, porque la fuerza externa lo solicita. Y el cambio organizacional es una respuesta emotiva y conductual ante amenazas reales para la rutina laboral establecida, como les decía anteriormente. La organización cambia porque la fuerza externa, las necesidades externas, el entorno externo le exige una mayor productividad o que tecnológicamente haga un cambio la empresa para mejora de la fuerza interna. Entonces, esto podría decirse que es promovido por la fuerza externa. Y bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias por su atención.